Buenas tardes, mi nombre es Carla Ledón, soy estudiante de la licenciatura en Educación en el área de Ciencias Naturales. Esta es una actividad comprendida dentro de la asignatura de Química Inorgánica impartida por la catedrática Diana Escamilla. Esta clase muestra vamos a abordar las generalidades de la nomenclatura química. En el mundo existen infinidad de sustancias, pero ¿por qué se creó o de dónde surgió esa necesidad de nosotros tener que nombrar una sustancia de una manera en específico? Que existan reglas para nombrar a los compuestos. Aquí tenemos un ejemplo. Este compuesto que tenemos aquí, este compuesto cristalino, blanquecino, su fórmula química es NaOH. Pero ¿cómo lo nombramos? Ok, si nos vamos en base a las reglas actuales de química, este compuesto lo denominaríamos como hidróxido de sodio. No obstante, hay personas que no saben ni qué es el hidróxido de sodio. Les preguntas por esto y te van a decir, es que no es hidróxido de sodio, es sosa cáustica. Otros te van a decir que es la sosa cáustica, eso es legia. Y así sucesivamente. Hay sustancias que tienen un nombre trivial, 2, 3, 4. De esta sustancia encontré 6. Entonces, el hecho de que una sustancia tenga infinidad de nombres hace impráctico su uso. Y también si dejamos que cada quien designe arbitrariamente el nombre que va a tener la sustancia, es algo impráctico, porque para lo que a mí puede significar otra cosa, para otra persona puede significar una cuestión totalmente diferente. De ahí la importancia de tener un sistema para lograrlas nombrar. Hubo muchos científicos que 1600, 1700 tuvieron muchas ideas sobre cómo crear un sistema o tener las nociones de que se necesita crear un sistema para nombrar a los compuestos químicos. Uno de los más destacables por allá de 1700, en ese siglo, encontramos a Berzelius, que él fue el que tuvo la idea de ser el maestro de relación, en que tiene que haber una manera de representar un compuesto en base a algún símbolo. No obstante, cuando ya se pusieron como que, hey, ya fuera de cura, nosotros necesitamos nombrar a los compuestos. Fue en la Convención de Ginebra en 1892. Aquí dieron buenas bases o fundamento para la nomenclatura de compuestos orgánicos. Pero con lo que respecta a compuestos inorgánicos, su nomenclatura siguió siendo trivial. Ya estaba estandarizado de cierta manera, pero sigue siendo trivial debido a que un compuesto podía caer en varias categorías o un mismo compuesto en base a las reglas que ellos establecían se podía nombrar de dos formas diferentes. Entonces, para 1919-1920 se creó la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, que fue ahí donde ya se cimentaron las bases, como que ya tenemos un sistema de nomenclatura un poco más formal. Digo un poco más formal porque aún la nomenclatura de Ginebra se sigue utilizando para ciertas cuestiones. Entonces nosotros a la hora de nombrar un compuesto o sustancia química, nosotros
nos vamos a topar en nuestros cursos de química si estamos en secundaria en ciencias 3 o si estamos en prepa en química 1, química 2, temas selectos de química, de formas de nombrar estos compuestos. Podemos utilizar la nomenclatura tradicional, que viene siendo en este caso la nomenclatura que surgió de la Conferencia de Ginebra, que utiliza prefijos y sufijos para nombrar los cationes con varias valencias. Por ejemplo, el cobre. La is grecolatina del cobre es cup. Entonces, al cobre que trabaja con una valencia +1, decimos que es cuproso o es un ion cuproso. Y el que trabaja con 2 es cúprico. Y así va variando dependiendo de las características de cada sustancia. Es confuso, pero no imposible de entender. El método Stock y el método IUPAC son más simples. El método Stock es un sistema propuesto donde se hace mención particular en los cationes polivalentes. ¿Qué es un catión polivalente? Es un elemento que puede tener varios números de oxidación. Por ejemplo, el cobre, que ya vimos que puede trabajar con 1 o con 2, o el hierro, que puede trabajar con 2 y con 3. De esta manera, entonces, nosotros, en lugar de buscar la raíz grecolatina y ver cuál es el estado de oxidación más chico, el estado de oxidación más grande, nosotros lo que hacemos es utilizar los números romanos. Y el método de la IUPAC es más simple todavía. El método de la IUPAC emplea la cantidad de átomos. Usamos el prefijo griego numérico de la cantidad de átomos para nombrar el compuesto. Por ejemplo, ahí mencionamos al dióxido de carbono. Dióxido significa que tenemos 2 oxígenos. De carbono, pues nomás tenemos un carbono. De ahí surge el CO2. Aún se sigue trabajando en estandarizar, pero el proceso ha sido paulatino y continúa en proceso de adaptación. Ojalá algún día usemos solamente el sistema IUPAC, que es el estandarizado, el más simple, el que nos puede facilitar más las cuestiones. No obstante, en esta época de la existencia en la cual nos ubicamos, continuamos utilizando algunas cuestiones de Ginebra, algunas cuestiones de Stock. Y bueno, este sería todo por mi parte. Las referencias consultadas para realizar esta presentación las tienen aquí. Buenas noches.